Bueno, así de museos la cosa. Veníamos de pasear por Versalles, después al Louvre, después el Museo de Rodin. Y al otro día, el día 29 de diciembre, nos fuimos en principio para el Museo de l'Orangerie y luego para el Museo de Orsay. L'Orangerie era un mercado, un lugar donde guardaban naranjas, por eso el nombre. Está ahí en donde empieza el Jardín de las Tullerías y hoy en día es uno de los museos lindos de ver en París. Muy lindo, muy, muy lindo. Este, Está dedicado más que nada al impresionismo y al post-impresionismo. Cuando hablamos de impresionismo, hablamos de Renoir, de Monet y Manet, que es parecida a lo de los nombres, pero son diferentes personas. Este, lo de Monet es lo que más se conoce y el que más llevó adelante ese tipo de pintura. Y después está, bueno, Degas también sería un impresionista. Después vienen otros pintores que fueron, se basaron en el impresionismo, en esa técnica, en lo que significaba el impresionismo, pero después como que siguieron adelante, como el caso de Van Gogh, el caso de Toulouse-Lautrec, de Gauguin, este, son varios, Cézanne mismo, es como que es un poco más que impresionismo. Impresionismo viene por el lado de lo que cambiaron fue, para empezar, salieron de los lugares cerrados donde pintaban. Ya no dibujaban, sino que iban a los lugares abiertos y pintaban en el momento lo que veían de acuerdo a la luz que caía en ese objeto en ese momento. Entonces, para empezar, era una pintura rápida, no era algo que estaban meses haciendo, sino que lo hacían más bien en el momento. Por lo menos lo dejaba medio hecho. Además, pintaban todo con trazos finos, entonces, si uno se acerca, lo que ve es un montón de huellitas de pintura. Y los colores los hacían ahí mismo. No era que preparaban una paleta de colores y después usaban eso para pintar, sino que mismo sobre el lienzo, color contra color, iban generando los diferentes matices. Este, Después tiene otras cosas el impresionismo, como por ejemplo fue la época que empezó a verse más el tema de la fotografía, entonces empezaron a encuadrar, se basaron en lo que es el encuadre de la fotografía, empezaron a aparecer cosas pintadas a, a medias, como, no sé, había un animal en el cuadro y quedaba solo una parte del animal pintada, porque es lo que vemos en una foto cuando sacamos en los dibujos. En el arte de antes, de lo que era la escuela tradicional, se pintaba todo muy ordenadito. El tipo que estábamos pintando, el héroe de la guerra, con alguna guerra atrás y con 20.000 cosas alrededor de él, y todo tenía que ver y todo estaba de forma, él quedaba centrado de los dos lados lo mismo, todo enterito, todo muy bien hecho. Entonces a los impresionistas lo que les decían que el trabajo de ellos era un boceto, que no era algo que estuviera acabado, que no era una pintura, eso seguro. Uno, después de lo que vimos en el Louvre, esos dibujos que eran prácticamente, eran más que fotos, eran fotos 4K, porque te quedaban mirando los tipos que estaban esto ya es todo, poner la gente que está en los cuadros de los impresionistas está
como que, como que son manchas, ya no están dibujadas las personas. Después había otros detalles, como por ejemplo que no utilizaban el color negro. Este, no sé, había un montón de detalles que entraban en lo que era el impresionismo. El impresionismo, el nombre del impresionismo, es porque Monet hace un cuadro que se llamaba Impresión Sol Naciente o algo así, que era un cuadro que hizo mirando el amanecer en un puerto en el que estaba. El cuadro muestra el sol saliendo y como que unos barquitos ahí, todo medio. Monet era un pintor además que podía pintar perfectamente cuadros del tipo de los que se pintaban a nivel académico, ¿no? Con todo perfecto y todo. Pero empezó a seguir estas reglas y, y alguien como que burlándose de él empezó a llamar a los trabajos de este tipo impresionismo y al final le quedó el nombre ese. Este cuadro está en el Museo Marmottan, eh, que al final no pudimos, íbamos a ir esa misma noche porque estaba abierto de noche ese día, pero con tanta vuelta que dimos con el tema de cambiar de hotel y eso no pudimos. Yo quería ver ese cuadro. Este, bueno, y después están los post-impresionistas que eran genios aparte. El caso más famoso es el de Botija Van Gogh, pero cualquiera de ellos eran genios que como que eh, tiene sus matices con lo que es el impresionismo. En el caso de Van Gogh además tenía una locura galopante, entonces eso lo llevó a hacer cosas más abstractas. Y de ahí arrancaron todo con el cubismo y la pintura abstracta y todo lo que se vino después. Son precursores de esas cosas, los post-impresionistas. Y bueno, en este museo que es el que visitamos, hay mucho trabajo por el estilo y lo primero que se ve cuando uno llega son las dos salas con los nenúfares de Monet. Este, Monet trabajó varios años en estos nenúfares, los fue cambiando, los fue modificando y al final como que no estaba contento con su obra, pero lo agarró la vejez y la muerte y, y un político amigo al que había dejado las instrucciones de cómo presentar toda esta obra que se la donó a París. Este, armaron todo esto en la Orangerie. Hasta acá hablar un poco de los impresionistas y eso y posimpresionistas. Se van a ver en casi en su totalidad cuadros de ellos. Después en Orsay, en el otro museo, vamos a ver más y vamos a ver obras también del mismo Rodin que vimos el video pasado, que es digamos que un impresionista de las esculturas. Él también rompió con lo que era la escuela tradicional. Este, y bueno, si se me ocurre algo más lo voy comentando. De los impresionistas me faltó Pizarro también, que hay varios cuadros por ahí. Este, la diferencia también es que los impresionistas empezaron a hacer sus sus propias presentaciones, porque obviamente no los tomaban en cuenta en los museos, en las galerías de arte importantes de París. Entonces llegaron a hacer sus propias exposiciones. Hicieron creo que 7 o 8 mientras les dio el cuero, porque en realidad ellos en París no tuvieron mucho éxito al principio.
este, como que fue muy difícil para ellos. Y estas pocas personas que se dedicaban al impresionismo, este, tenían, tuvieron que seguir adelante, siendo que no tenían éxito y sobre todo en la parte económica, ¿no? Se tenían que mantener. Fue uno de estos mercaderes de arte que, que les organizaba muestras y eso, que agarró un montón de cuadros. Había gente obviamente que le gustaba y que compraba mucho trabajo de los impresionistas. Y este tipo, que no me acuerdo ahora el nombre, pero que es importantísimo para ellos, eh, llevó un montón de esos cuadros a Estados Unidos, hizo una muestra en Estados Unidos y fue un éxito tremendo, vendió casi todo lo que llevó. Entonces, a partir de ahí, el impresionismo tomó un poco de fuerza. Hay historias por ahí de poner que cuando Monet lo de los nenúfares son los estanques que tenían una casa que se mudó a las afueras de París y venía mucha gente a ver, a conocerlo y demás, sobre todo estadounidenses. Y bueno, y ahí les empezó a ir bastante mejor y bueno, como que recuperaron, ¿no? Monet llegó a estar económicamente bien, digamos. Tuvieron todos sus dramas familiares y que se casaron con uno y se les murió y se casó con otro que se murió también. El caso de Van Gogh, que este, tenía problemas ahí de una enfermedad mental que lo tenía siempre sufriendo, siempre atormentado. Entonces, el loco tenía todas sus pinturas, eran todas cosas, con cosas irreales, con cuervos y cosas que tienen que ver con todo el sufrimiento del tipo. Y bueno, vamos a ir recorriendo mucha cosa de Picasso. Ahí está la firma. Hay que ver la tranquilidad que hay en este museo también, ¿no? Apenas nos cruzábamos con algunas personas. Fuimos temprano, creo que entramos a las 9 en este museo, que para la fecha a las 9 de la mañana era muy temprano. Pero estaba todo muy tranquilo, muy bien. Hay momentos de la mayoría de tiempo de silencio absoluto, ¿no? Se podía disfrutar mucho la visita. Nosotros estamos con audioguías que las había reservado antes de ir. Entonces, de vuelta lo mismo que en Versalles. Estamos más atentos a eso y a lo que estamos viendo que a lo que estamos grabando.
Matiz. Es un museo grande. Son 3 pisos para abajo. Nos habrá llevado 1 hora y algo. Cézanne. Esta parte es toda de Cézanne. Nos habrá llevado 1 hora y algo. No le habíamos dedicado mucho tiempo, pero no se necesitaba más. Tal vez 2 horas estuvimos. Este día era el que teníamos más cronometrado por todas las cosas que teníamos que para hacer. Pero en el único lugar que teníamos hora de entrada era acá en la Orangerie. Después los otros era ahí cuando pudiéramos. La mamá. Después lo otro de los cuadros impresionistas que hay mucho, tiene que ver con series. Lo que ya vimos de Monet al principio en realidad son los mismos lugares pintados en diferentes lugares, en diferentes momentos. Entonces estaba, no sé, el estanque al atardecer, el estanque de noche, y tienen series, tienen una serie con una catedral en particular, una iglesia, no sé si catedral, por la cara de Leonardo Renoir, Sagut. Teníamos ahí unos chistes por la película de Amélie con Renoir, pero es uno de los pintores que querés ver. Pinta precioso el tipo. Bueno, y tienen series, por ejemplo, esa con esa catedral que la pinta en diferentes momentos del día. Es el mismo dibujo, digamos, con diferente iluminación. Después tiene uno de unos cosos de paja ahí que también son la misma historia. Este en el audio guía está contado por el niño que es el hijo de Cézanne, de Renoir, que está vestido de determinada cosa, no sé, no importa. Pero las medias que le pusieron al principio le picaban. Después la mamá, para que se quedara quieto, le trajo unas medias de ella, pero tampoco le molestaban tan bien. Entonces, al principio decía, al principio hubo gritos y amenazas y después pasamos a transar ahí. Entonces terminó pidiendo un tren. Ahí estoy escuchando la historia. Un tren y una.
y, y unos lápices ahí, unos colores para pintar. Bueno, o sea, está buena la audioguía porque muchas de estas pinturas, esas por ejemplo son conocidas, por lo menos yo las he visto en varios lugares. Entonces te van explicando y te van hablando de quiénes son. Este, no es en particular en mi caso cosa que me quede mucho, pero disfrutás más la visita. Si mirás videos de estos tipos, tuvieron vidas increíbles, ¿no? Entonces, para el que sigue el arte y demás, lo de siempre, ¿no? Ve mucho más que nosotros. Momento para descansar. Este es su trillo que, o como se pronuncia, que también es otro de los conocidos. En cuanto a eso de las series también, no me acuerdo cuál de ellos fue que terminó viviendo en París por problemas que tenía de salud y desde la ventana de donde vivía, pintaba la misma calle en diferentes situaciones y lloviendo y con sol y de noche. Eso está genial, ver esas series. Monet, por ejemplo, me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con el agua y el vapor. Entonces hay una serie de la estación de tren que está genial. No sé si es la misma estación de Orsay, pero hay una... En general eran hombres los impresionistas, ¿no? Y los posimpresionistas. Había algunas mujeres que pintaban. En la época no estaba bien visto, por ejemplo, que estuvieran afuera, ¿no? Solas pintando y eso. Entonces, hay una que es eh, Morisot, que venía de una familia de pintores, entonces no tuvo demasiado problema. Igual pintaba muchas cosas desde adentro de la casa, cosas que estaban afuera, pero desde adentro, y pintaba mucho a la hermana y a la familia. Pero esta muchacha además pintó a los impresionistas pintando. Y en muchos casos ella era la modelo que pintaban los impresionistas, sobre todo Monet.
Bueno, y acá ya estamos entrando en otro tipo de muestras que había que no eran de las de siempre, ¿no? Sino de las que había, de las que van cambiando, las itinerantes. Vamos a ver un par de cosas que son, que no están dentro de lo que es el museo en sí. Y cuando salimos de acá, cruzamos el río y del otro lado está el Museo de Orsay, que es otro de los que es muy visitado. Contaba la otra vez que hay mucha gente que prefiere ir a Orsay y no al Louvre. Este, yo les diría que vengan primero acá y después vayan a Orsay. Es como que se complementan un poco. El de Orsay es precioso, también lo vamos a ver en el próximo video. Este, pero como que entre todos los museos se complementan también, ¿no? Está el otro, el Pompidou o algo así se llama, que es el más moderno. Este, y bueno, y el Marmotán, que es más sobre los impresionistas en sí, sobre esos que hicieron las primeras muestras. Ese debe estar muy bueno. Lamentablemente no fui, queda para si llego a ir de vuelta a París. Y bueno, yo voy parando por acá, queda para la próxima el de Orsay. ¿Algún colorcito también? Bueno, ahí está el tipo. Contenido no disponible.